Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este espacio del Centro de Ficulturas. Estos minutos que queremos compartir con ustedes para reflexionar y hablar sobre las virtudes humanas, sobre los hábitos que nos permiten ser mejores personas, convivir mejor en una familia y en una sociedad. Hay personas con las que es muy fácil convivir. Realmente uno dice, ay, tan rico que es trabajar con esta persona, tan rico que es pasear con esta persona, porque viven muy sueltas, viven alegres, viven haciendo lazos, y yo he llegado a la conclusión de que tienen un común denominador todas esas personas, y es que son sencillas. Son, como decimos en esta región de Colombia, de lavar y planchar, porque también se encuentra uno con personas que encuentran un problema para cada solución, y esas son como un poco más complicadas. Pero quienes nos permiten estar a su lado con soltura son personas que cultivan la sencillez. Por eso vamos a hablar de esa virtud hoy. Y para tratar este tema, quise invitar a una persona que se caracteriza por eso, por ser sencillo. Yo lo he visto con grandes presidentes de compañías y con el vendedor ambulante de la calle, y es igualito, alegre, lo trata con todo el cariño, y es eso, sencillo. Se trata de Hernán Restrepo. Hernán, bienvenido. Muchísimas gracias, Jenny, y un abrazo y un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, Hernán, yo leí de ti para poder poner esos créditos que ponemos en los programas, que eres consultor y speaker. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, consultor quiere decir que acompañamos empresas en procesos de formación, en mentorías, alrededor de liderazgo, cultura, desarrollo del talento, desarrollo humano. Y lo de speaker, pues es como un regalo de la vida que me ha permitido participar en conferencias y en eventos, haciendo exposiciones y desarrollando temas como lo estamos haciendo en este momento. ¿Y tu profesión inicial es educador, Hernán, o no? Yo estudié educación y estudié antropología principalmente. Esos son mis dos campos de formación y bueno, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Y este acompañamiento que haces a las empresas lo haces a través de una organización que se llama Con la Gente. Háblanos de Con la Gente. Bueno, Con la Gente, como su nombre lo dice, es una organización que desarrolla programas formativos, programas de consultoría para la transformación de las culturas, para la formación de los líderes, apoyados en metodologías experienciales, participativas, apreciativas, que logran realmente experiencias memorables y transformaciones dentro de las organizaciones. Adicionalmente, nosotros como corporación que somos, tenemos una labor social, desarrollamos un proceso de acompañamiento y de fortalecimiento de organizaciones de base. Hernán, ¿qué le podemos decir a la gente, a nuestros televidentes, qué es la sencillez? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, voy a decir de una manera muy concreta algo que pienso y siento sobre la sencillez, pero me gustaría contarles una pequeña historia, un cuento. Voy a afirmar primero que la sencillez es la búsqueda de lo esencial, la búsqueda constante de lo esencial. El cuento es muy bonito porque sucede además en un planeta muy lejano. Este no es un cuento siquiera de un país, sino de un planeta muy lejano, quizás en otra galaxia donde vivían los mamelfos. Y resulta que los mamelfos eran gente tan rara que ni siquiera ellos mismos sabían cómo eran. Y eso sucedía porque cuando nacía un mamelfo le pasaba algo muy curioso. Todo lo que iba dejando, porque ya se gastaba o porque lo quería dejar, se le quedaba pegado. ¿Cómo te parece? Entonces, por ejemplo, el biberón del bebecito mamelfo, cuando ya iba a dejarlo, se le quedaba pegado. El cepillo de dientes, terminaba ya el cepillo gastado y ya no lo iba a usar más, se le quedaba pegado. El cuaderno, por ejemplo, con el que estudiaba, cuando ya no le quedaba ni una hoja, ni un renglón, y lo iba a dejar, se le quedaba pegado. Cosas tan curiosas como un señor que alguna vez quiso mudarse de la casa y la casa se le queda pegada. Una característica de los mamelfos es que se les pega todo lo que tendrían que botar, en vez de botarlo, se les quedaba pegado. Y entonces, fíjate que entre los mamelfos a veces tú te encontrabas una cosa que estaba pegada de otra cosa, 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 que estaba pegada de un mamelfo. Y a veces se formaban como montañas de cosas y en realidad era un mamelfo que iba acumulando y acumulando tantas cosas a su alrededor que terminaban
en movimientos demasiado torpes. No me alcanzo ni a imaginarme, no, como una fíjate, montaña de basura caminante. Al punto de que en el planeta de los mamelfos empezó a dejar de entrar la luz, no había por dónde, era tanta la acumulación, y al no entrar la luz ya el mundo era en blanco y negro, era un mundo gris. A los niños en ese planeta les encantaban, como a todos los niños, los cuentos. Entonces les contaban cuentos de cómo era la vida en el pasado y cómo la gente antes podía moverse con libertad, era gente liviana, era gente flexible. Pero al final de cada cuento siempre terminaban diciendo, mucha atención, recuerden que esto es solo un cuento. Y esa frase se le quedaba pegada a los niños. Algún día, una niña ya como cansada de tantas cosas que a pesar de su corta edad había empezado a acumular, se detuvo, pero con tan mala suerte que tropezó. Esa niña se llamaba Blunquimelfa. Tropezó y empezó a rodar. En ese acto, así digamos como imprevisto, accidental, en esa rodada empezaron a caérsele algunas cosas. Cuando ella se levantó de la caída asustada, notó que estaba más liviana y se sintió bien. Al sentirse más liviana y descubrir que todo fue fruto de esa caída y sobre todo de haber rodado, entonces ya ella no por accidente, sino por decisión, por voluntad, se echó a rodar y dijo, bueno, si esta es la forma de empezar a soltar, hagámoslo. Y empezó a rodar, pero además se empezó a tropezar con otros mamelfos, y en esas tropezando con el uno y con el otro, pues claro, se le caía alguna cosa al otro, ella misma iba botando cosas, pero no era ni siquiera algo calculado, hasta que hubo personas que quisieron seguir esa iniciativa de Blunquimelfa, y se cuenta, que en ese planeta, a partir de esa iniciativa de Blunquimelfa, la gente empezó a rodar hasta soltar las cosas que acumulaba y acumulaba, la luz volvió y el planeta recuperó sus colores. Fíjate, me gusta esa historia, ese pequeño cuento, digamos, es un cuento infantil, pero refleja muy bien qué es la sencillez. Y yo creo que tú lo decías al principio, es una decisión, decíamos, de ir tras lo esencial, para lo cual hay que empezar a darnos cuenta de la cantidad de cosas en la cabeza y a veces en la vida que hemos estado acumulando sin necesidad, que nos traen falsas seguridades, pero que al final nos arrebatan la paz, nos arrebatan la alegría y algo muy importante, la confianza. Entonces, creo que la sencillez es eso, la búsqueda constante de una vida consciente y dirigida a lo esencial. Entonces, ¿qué comportamientos son propios de una persona sencilla? Bueno, yo diría que como todo comportamiento consciente, porque hay comportamientos inconscientes, muchos de hecho, lo primero es el darnos cuenta, ¿cierto? Es hacer una pausa. Estamos en un momento, Jenny y televidentes, de demasiada ansiedad, de búsqueda constante. Digamos que el mercado nos ha vendido la idea de que nada es suficiente. Y todos andamos con el síndrome de estar aquí queriendo estar allá. Tener esto, pero queriendo tener lo otro, y cuando tenemos lo otro, anhelar lo otro que está más allá. Eso nos conduce a una permanente insatisfacción, ¿cierto? Y la primera invitación, el primer comportamiento es hagamos una pausa y preguntémonos qué es lo verdaderamente esencial. Y vámonos a un campo personal, por ejemplo, cuando despertamos cada día y pensamos, vamos a ubicarnos en un lunes en la mañana, por ejemplo, que además es un día muy interesante porque causa cierto vacío en el estómago los lunes. Los domingos por la noche uno ya lo empieza a sentir y el lunes uno dice, Dios mío, qué cantidad de cosas, ¿a qué horas voy a hacer todo esto? Y a veces terminan los días, hemos hecho cantidades de cosas y sentimos que no hemos hecho nada. Entonces, cuando yo hago esta pausa y me pregunto, venga, ¿qué es lo esencial? Yo digo, hoy lunes, fecha tal, o hoy, cualquiera sea el día, ¿qué es lo esencial que tengo que lograr? Y uno se da cuenta que no son tantas cosas. Uno se da cuenta, de hecho, que son máximo 3, 4, 5 cosas. Y yo les invito desde ya, hagan ese ejercicio. Pregúntense y pregúntense en este momento, ¿qué es lo esencial?
y te darás cuenta que no son tantas cosas como nos han hecho creer. Cuando uno descubre, lunes por la mañana, con ese vacío en el estómago, que solo necesita 3 cosas, que en realidad aquello estratégico para lograr aquello vital son solo 3 cositas, empiezas a ordenarlo todo alrededor de esas 3 cosas. Entonces ahí tienes un muy buen hábito, por ejemplo, para empezar a desarrollar la sencillez. La sencillez no es andar con la cabeza agachada, la sencillez no tiene nada que ver con una pérdida de la estima por uno mismo, sino todo lo contrario, con levantar la cabeza y decir, venga, un momentico, en medio de tantas presiones a conseguir esto, a conseguir lo otro, ¿qué es lo que yo realmente necesito y quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi búsqueda? Entonces, recomiendo como una primera práctica qué es lo esencial. Lo segundo, que me parece fundamental, es uno poder ser consecuente con eso esencial. Porque, por ejemplo, decimos, a ver, lo esencial es mi familia, pero al final del día, y aquí yo creo que hay que empezar a vivir cada día como se quiere vivir la vida, no podemos pensar que las cosas las vamos a lograr dentro de 30 años cuando nos pensionemos. Ya los muchachos saben que eso de la pensión se embolató, que hay que conocer cada instante y vivirlo a profundidad y lograr cada día vivir la vida que queremos vivir. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, a ver, ¿yo cómo quiero vivir este día? Y si realmente mi familia es importante para mí, hay cosas que debo hacer, hay decisiones que debo tomar hoy, no es mañana, no es dentro de un mes. Hoy debo hacer una llamada, hoy debo dar un abrazo diferente, hoy debo escuchar a alguien, porque lo esencial para mí es esto. Entonces se convierte la sencillez en un criterio de priorización, de decisión para la acción y para la búsqueda de la serenidad y la alegría cada día. Hernán, me sorprende que hemos como minimizado la palabra sencillez y entonces uno dice, lo que mencionas ahorita, una persona apocada es que es muy sencilla, que no tiene casi recursos económicos, es que es muy sencilla. La gente sencilla. La gente sencilla, sí, y no quiere hacer nada en la vida, entonces es que es muy sencilla, es muy básica, déjele así. ¿Por qué se nos metió esto en la sociedad? Es como nuestra? una banalización Sí. que hemos hecho de una auténtica virtud. Y fíjate, yo quiero decir 2 cosas muy importantes. La gente sencilla efectivamente no es gente ostentosa, pero ridiculizar al que no es ostentoso es una manera de invitar a ser ostentosos, ¿cierto? Es decir, cuando a nivel digamos, del mercado se exalta la acumulación de cosas, y tú te metes a cualquiera de las redes sociales y la gente lo que hace es exhibir los bienes, las cosas que adquiere, o lo que está comiendo, o las vacaciones. Entonces lo que estamos es queriéndole decir a las personas, mira, el ideal de éxito está en acumular, ¿ya? Y por eso ridiculizamos al sencillo. Pero si damos la vuelta y observamos con atención, nos damos cuenta que las personas entre más quieren ostentar realmente es porque más inseguras quizás puedan estar. Porque la acumulación de cosas y la ostentación de cosas es una manera de compensar esa inseguridad que tal vez tengo o una falta de seguridad en mí mismo a partir de lo que yo auténticamente soy. Entonces es como si quisiera compensar bien. Y es algo muy inconsciente, como no tengo esa confianza en mí mismo, la tengo que reforzar demostrando cosas, queriendo agradar a otros, queriendo sobresalir. Una persona sencilla es ante todo una persona segura de sí misma. Es una persona que no tiene que andar demostrando, no tiene que andar simpatizando, no tiene que andar exhibiéndose y cada vez busca ser más ella misma. Entonces es todo lo contrario de lo que nos han hecho creer. Hay unos ámbitos de la sencillez, te estoy escuchando y siento, hay que ser sencillo en lo material, pero sencillo de pensamiento, sencillez en el trato, hay distintos ámbitos de ejercer esa virtud. Sí, me encanta, Jenny, esa intuición, ese planteamiento. Me quiero devolver a algo porque en esos ámbitos todos los seres humanos nos movemos y las emociones siempre nos acompañan. Le hemos dado mucha prelación al pensamiento y a la razón
y creemos, esto es una herencia también filosófica, que primero está el pensamiento y después la emoción. Las neurociencias hoy nos están mostrando algo muy interesante y es la emoción aparece primero muchas veces que el pensamiento. Hay un pasaje del Evangelio que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, miren las aves, decía Jesús. Miren, las aves no andan ansiosas, preocupadas por acumular. Ellas confían, ¿ya? Lo contrario al odio, digamos, lo contrario a la ansiedad, lo contrario a esos valores que nos llevan a andar en conflicto con los demás o a querer acumular y acumular y acumular, es la confianza, ¿ya? Cuando elegimos una vida sencilla, nos orientamos hacia la confianza, como lo dice el Evangelio, como nos enseñan las aves, ¿ya? Esa confianza es una emoción que nos conecta con otras emociones muy importantes. Por ejemplo, nos conecta con la alegría. Una persona que no tiene confianza es una persona que anda prevenida, es una persona que calcula todo el tiempo, que sospecha. Una persona que tiene confianza es una persona abierta, es una persona que se dispone a disfrutar de lo que la vida le va ofreciendo, de las pequeñas cosas, ¿sí? Yéndonos a esos ámbitos, Jenny, que tú planteas, yo empezaría por la sencillez en el pensamiento, ¿cierto? Y ahí hay una cuestión muy importante y es que justamente a veces andamos detrás de cantidades de creencias. Todo lo que nos dicen lo damos por cierto. Y hoy en el mundo de las redes sociales la gente legitima mucho de lo que se afirma si lo dicen en las redes sociales. Y ya sabemos cuántas mentiras, intencionalmente incluso, cuántas veces se distorsiona la verdad. Entonces, el primer ejercicio de sencillez es hacer una pausa y decir, venga, de todo esto que me están diciendo, que será verdad, validar y suspender esa ansiedad de búsquedas filosóficas y a veces incluso ansiedad de búsquedas espirituales para aquietarnos y profundizar. Cuando uno decide, bueno, creo que ya el corazón y la mente me han manifestado con claridad que el camino es este, entonces ya lo que sigue es profundizar, no seguir en esa exploración casi interminable que nos impide ir al fondo, y en el fondo es donde está realmente toda la belleza, toda la grandeza. Entonces, lo primero es como ser muy consciente de esa ansiedad mental, la ansiedad también en las emociones. Fíjate que estamos en un momento donde queremos tener experiencias de un tipo, de otro. Si en lugar de estar buscando experiencias extremas, estamos buscando cada vez la serenidad, el encuentro con nosotros mismos, el silencio, esa alegría sencilla que está presente cuando disfrutamos de un alimento, cuando disfrutamos de una conversación, cuando disfrutamos del simple hecho de poder disfrutar de agua caliente en la casa, la cantidad de cosas que podríamos agradecer, empezamos a descubrir que en lugar de esa ansiedad emocional que se exacerba en las redes, encontramos una serenidad y una alegría permanentes para vivir. Las relaciones, ¿cierto? Jenny, ¿cuántos conflictos se crean porque nos pegamos de minucias que son superficiales, que no son la esencia? Vuelve y juega la pregunta por lo esencial. Si ante un conflicto, por ejemplo, en la vida de pareja, con los hijos, ¿cuántos problemas tenemos con los hijos porque andamos dedicados a lo que no es lo importante? Si nos vamos a lo esencial y nos concentramos allí, ¿cómo cambiarían las conversaciones, por ejemplo? ¿De qué hablaríamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos propondríamos lograr juntos en la familia? Cambia realmente el panorama en las relaciones laborales. Jenny, queridos televidentes, me encuentro, como nos movemos mucho en ese mundo empresarial, con demasiada preocupación. Preocupación al punto de tener problemas ya de salud mental serios y de salud física en el mundo organizacional. Y muchas veces esa ansiedad, esa preocupación y ese malestar tiene que ver con que andamos dispersos, distraídos y angustiados en mil cosas sin definir con claridad qué es lo esencial. Porque enredamos las conversaciones, porque perdemos el propósito. Yo te iba a preguntar eso, Hernán. Ustedes, tú que te mueves en ese mundo de las empresas, esta sociedad y las empresas
¿Están fomentando la sencillez? Porque yo a veces pensaría que no, que es una competencia, a ver cómo se visten, el que más cosas tiene, el que más... ¿Tú qué opinas? Bueno, yo en el mundo empresarial diría que sí hay varias perspectivas y he conocido liderazgos. El liderazgo es definitivo para orientar una cultura. Liderazgos muy orientados, por ejemplo, hacia el propósito. Cuando un liderazgo está enfocado en el propósito y lo hace de corazón, o sea, con plena conciencia, no como un eslogan que decora paredes, sino realmente este es nuestro propósito. Fíjate que las conversaciones, la estrategia, por ejemplo, de la compañía se alinea con ese propósito. Para mí eso es una expresión de sencillez. Sí. Por razones muchas veces de optimización de recursos, se plantean políticas de reducir gastos, ser más austeros. Bien, muchas veces eso también termina siendo una buena práctica. He conocido también muchas empresas que cada vez desarrollan más la conciencia frente al impacto ambiental, no solo de sus productos, y desarrollan con nuevas tecnologías mejores empaques, empaques más amigables, productos más saludables, sino que sus mismas prácticas, la relación con los proveedores, se hace la misma pregunta: ¿cómo podemos hacer menos daño? ¿Cómo podemos contaminar menos? ¿Cómo podemos impactar menos el ambiente? Incluso hoy se habla de cómo podemos ayudar a regenerar el ambiente, y esa es una pregunta que nos lleva a la sencillez, ¿cierto? De hecho, hay algo muy interesante. Grandes líderes, pues podríamos mencionar líderes de grandes empresas tecnológicas, están optando por minimalismo. ¿Has oído hablar del minimalismo, Jenny? Que es muy poco, tener muy pocas cosas y en la decoración, exacto, en la manera de vestir. Exacto. Y eso pues tiene que ver con dos aspectos muy importantes. El primero, a mayor sencillez, más claridad. Fíjate qué bonito. Entonces, si tú tienes demasiado desorden, tu mente no funciona de la misma manera y quizás te vas a distraer y vas a perder tu foco y tu capacidad de ir a lo estratégico. Entonces, a mayor sencillez, tú puedes ver con más claridad qué es exactamente aquello que hay que lograr y mantenerlo siempre en el foco para ir tras eso. Pero lo segundo que sucede con una vida sencilla es que se activa la creatividad. La sencillez nos permite tener una mente más despejada. No tiene que ver con la calvicie, no. Tiene que ver con que la mente está menos distraída, menos confundida y puede crear con mucha más recursividad. Entonces, mira que en el mundo empresarial ya hay una relación entre propósito, incluso rentabilidad, porque no solo se reducen gastos, sino que la gente optimiza tiempo, recursos. Las personas en las empresas, si no aprenden a priorizar, terminan afectando el resto de su vida personal y familiar por la vida laboral. Cuando una persona prioriza y organiza, lo cual tiene que ver con la sencillez, logra una vida en equilibrio. Y todo eso se traduce en la expansión de ese beneficio o de ese valor agregado que brindan las empresas a las personas, a la sociedad, a los accionistas, a toda la cadena de valor de la organización. Bueno, una vida más alegre, una vida más creativa, exacto, una vida más abierta a las ilusiones, a las relaciones, a las situaciones, una vida despojada de tanta cosa que nos ponen encima, que tiene que tener esto, que tiene que tener lo otro. Esa es la vida a la que nos está invitando Hernán. Y esa es la vida a la que también los invitamos desde el Centro de Ficulturas. Gracias por estos minutos con nosotros, Hernán, por todos esos mensajes que nos llegan al alma y que seguramente servirán para que los reflexionemos toda esta semana. Gracias a los televidentes por estar aquí con nosotros. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Consulten nuestra programación del Centro de Ficulturas y, por supuesto, este canal tan querido amigo Televid. Hasta una próxima oportunidad.